confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiese que eres Dios. Y confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo. Buenos días, queridos hermanos de la Congregación Cristiana Génesis. Les habla el pastor Fernando Gómez. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza para empezar este año 2021. Quisiera contarles una pequeña historia. Un día de estos, leyendo un periódico digital de nuestro país, me encontré un pequeño apartado que decía la frase del día. Una frase muy hermosa, muy linda, escrita por un poeta costarricense que se llamó Isaac Felipe Azofeifa. Él fue poeta, escritor, educador y político, y decía que escribir y enseñar y hacer política era una manera de servir a los demás. Como poeta y escritor, él cantó al amor, a la mujer, al dolor del prójimo y a las tribulaciones del mundo. Como poeta se le reconoce como el escritor más importante del siglo XX en nuestro país. De hecho, obtuvo, en el año 1972, se le concedió el Premio Nacional de Cultura Magón, la más alta distinción en el área de la cultura y del arte en nuestro país. Como escritor, como poeta, como profesor y como educador, enseñó en el Liceo de Costa Rica y en la Universidad de Costa Rica. Como filólogo, es decir, era un experto en el idioma español, y como profesor de estudios generales. Los que tuvimos la oportunidad y el privilegio de estudiar en la Universidad de Costa Rica recordamos esos tiempos, aquellos famosos cursos de estudios generales. También como político se le recuerda a Isaac Felipe Azofeifa como uno de los fundadores del Partido Nacional, Partido Liberación Nacional, que transformó la vida económica y social del país entre los años 50 y los años 90, en aquel periodo histórico que se conoce como la Segunda República en nuestro país, basado en la ideología de la socialdemocracia. Y esta frase que leí me llamó mucho la atención. Yo la conocía, pero en el contexto que estamos viviendo hoy, me llamó más la atención. Esta frase dice: ya todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscura la noche que cuando va a amanecer. Y esta frase fue inmortalizada precisamente y escrita con letras muy grandes en las paredes del vestíbulo del edificio del Instituto Nacional de Seguros en nuestra capital. Ahí dice: ya todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscura la noche que cuando va a amanecer. Y es una frase oportuna para esta época, para este tiempo. Es sabiduría humana. Ya la noche está pasando, ya cerca está el amanecer y vendrán nuevas expectativas, nuevos planes. Bueno, eso también lo esperamos nosotros. Pero ¿qué nos dice la sabiduría del cielo? La sabiduría divina. Y quiero llevarte al Salmo número 34 y a Primera de Samuel capítulo 22. Primera de Samuel capítulo 22 en los primeros versículos. Porque aquí encontramos precisamente a David, al salmista, viviendo un periodo nocturno de dificultad, de tribulación. Leo para ustedes, Primera de Samuel capítulo 22, del 1 hasta el 2. Dice: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Él venía huyendo de Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo. Saúl había sido desechado como rey de Israel porque había faltado a la autoridad de Dios. Y entonces Dios le había pedido al profeta Samuel que ungiera a David como rey. Y Saúl lo sabía, que había sido desechado. Y también sabía que apenas él muriera, David lo iba a sustituir. Y entonces entró en una pasión persecutoria, en una obsesión por buscar a David y para matarlo. Y esa es la palabra que él lo buscó por todo Israel. Y dice la palabra: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él.
Recuerden que él estaba en palacio, él estaba sirviendo en palacio a Saúl. Él vivía, él disfrutaba de las comodidades del palacio, pero tuvo que huir al desierto. Tuvo que huir a las condiciones extremas que se viven en el desierto, en una cueva. Y dice el verso 2, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. 400 hombres, imagínense ustedes cómo satisfacer las necesidades de agua, de alimento, para 400 hombres. Pero Dios estaba actuando en medio de estas circunstancias difíciles, y en medio de esta tribulación que David estaba pasando. Y es entonces donde David escribe, y quiero invitarte para que vayamos al Salmo 34, y quiero leértelo. Dice la palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermanos, esa tiene que ser nuestra actitud como hijos de Dios. No importa lo que pase, no importa lo que tengamos al frente, tenemos que bendecir a Jehová en todo tiempo, y que nuestra alabanza y nuestra adoración esté de continuo en mi boca. Verso 2 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. E invita en el verso 3 David y dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre, en unidad en espíritu, exaltemos y engrandecemos el nombre de Jehová. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pongamos en ese altar nuestros temores y nuestra ansiedad en este año. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Verso 5. Y el verso 6 dice: este pobre clamó, dice David, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Verso 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo declaro eso a mi favor, declaro eso a favor de mi familia y de nuestra iglesia. Verso 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre, dichosa la mujer que confía en él. Temen a Jehová y vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pues nada falta a los que le temen. Y dice el verso 10: los leoncillos necesitan y tienen hambre, mas los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Lo declaro, lo digo en el mundo espiritual, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, aconseja David, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Claro, todos queremos vivir, nadie quiere morir. Y entonces David aconseja diciendo: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Y sigue diciendo David: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Yo soy justo, tú eres un justo, porque obedecemos la palabra de Dios. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman lo justo, dice David, y Jehová oye, y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Y dice el verso 18 de una manera preciosa: muchas son las aflicciones del justo. Sí, claro, nadie dijo que era fácil. El Señor dijo que nosotros estaríamos en el mundo, que no nos quitaríamos del mundo y que tendríamos aflicciones en el mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas no librará el Señor. Vean qué promesa más hermosa. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas no librará el Señor. Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Y matará al malo su propia maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime, termina diciendo David, al alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Yo confío en el Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, que esta palabra sea rema, sea una revelación especial en el corazón de mis hermanos, y los anime, mi Dios, a enfrentar estos días que vienen, Señor. Todavía hay noche, Señor, pero entendemos que viene el amanecer. Y tu palabra dice que no nos faltará ningún bien, porque tu palabra dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gracias, mi Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te bendigo
En el nombre de Jesucristo bendigo tu mesa, bendigo tu familia y tu hogar, para que la presencia de Dios esté con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo oramos y bendecimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Tu nombre es Cristo, es poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo.